Hay algo que estás haciendo todos los días sin darte cuenta, y es exactamente lo que mantiene tu vida igual. No es pereza, no es mala suerte, no es el momento equivocado ni las circunstancias que te rodean. Es algo mucho más sutil que eso. Es un patrón tan integrado en ti que ya no lo ves. Y precisamente porque no lo ves, lo repites una y otra vez, con distintas personas, con distintas situaciones, con distintos nombres, pero el mismo resultado. Quiero que te quedes con eso un momento, porque lo que voy a decirte en los próximos minutos no es motivación, no es una técnica de 5 pasos, es un espejo. Y los espejos, cuando son honestos, a veces incomodan. Empecemos por el principio. Desde pequeño aprendiste a relacionarte con el mundo de una manera muy concreta. Aprendiste qué esperar de él, aprendiste qué esperar de los demás y, sobre todo, aprendiste qué esperar de ti mismo. Esa educación no fue consciente. Nadie te la explicó. Simplemente ocurrió, a través de lo que viviste, de lo que observaste, de lo que sentiste repetidamente, hasta que tu sistema nervioso lo grabó como verdad. El problema no es que hayas aprendido. El problema es que nunca revisaste lo que aprendiste. Y ahora vas por la vida con un mapa interior que dibujaste con 4 o 5 años, con 10, con 15, y ese mapa determina todo. No lo que crees que determina, todo. Determina cómo hablas cuando hay dinero de por medio. Determina a qué tipo de personas eliges acercar. Determina el momento exacto en el que te saboteas cuando algo bueno empieza a aparecer. Determina incluso cómo duermes. No te estoy diciendo esto para que te culpes. Te lo digo para que lo veas, porque si no lo ves, no puedes cambiarlo. Ahora bien, aquí es donde casi todos fallan. La mayoría de las personas que llegan a este punto, que empiezan a entender que sus patrones internos están condicionando su vida, hacen algo muy predecible. Se observan. Empiezan a notar sus reacciones, sus pensamientos automáticos, sus ciclos, y se quedan ahí, en la observación, como si observarse fuera suficiente. No lo es. Observarte sin cambiar nada es como mirar el incendio y sentirte satisfecho porque ya sabes que hay fuego. El conocimiento sin transición interna no transforma nada, solo te hace más sofisticado en tus excusas. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dicho o pensado algo como «ya sé por qué lo hago, ya entiendo de dónde viene esto», y sin embargo, lo sigues haciendo, lo sigues sintiendo, lo sigues repitiendo, porque entender no es lo mismo que cambiar. Entender es el primer paso, sí, pero solo el primero, y la mayoría se instala en ese primer paso como si fuera la casa completa. La transformación real ocurre cuando dejas de solo analizar y empiezas a asumir. Y ahora mismo voy a explicarte qué significa eso con precisión. Existe una diferencia fundamental entre 2 maneras de relacionarte con lo que quieres en tu vida. La primera es la más común, y es la que mantiene todo igual. La segunda es la que cambia el estado interno, y con él, la realidad que proyectas. La primera manera es desear desde la carencia. Cuando deseas algo desde la carencia, cada pensamiento sobre ese deseo es una confirmación de su ausencia. Si piensas en dinero y lo que sientes es falta de dinero, ese pensamiento refuerza el estado de quien no tiene. Si piensas en una relación y lo que sientes es soledad, ese pensamiento refuerza el estado de quien está solo. Si piensas en una oportunidad y lo que sientes es que siempre se te escapa, ese pensamiento refuerza el estado de quien nunca llega a tiempo. El deseo desde la carencia no atrae lo que quieres. Consolida la distancia entre tú y eso que quieres. Y esto parte mucho a la gente cuando lo entiende de verdad, porque llevan años deseando con fuerza, años visualizando, años pidiendo, años queriendo, y nada, o casi nada. Y la confusión es comprensible, porque nadie les explicó que no es suficiente querer algo. La pregunta es desde dónde lo quieres. Si quieres dinero y tu estado interno es el de alguien que lucha para llegar a fin de mes, ese estado es el que está activo. Ese estado es el que tus acciones reflejan. Ese estado es el que la gente percibe cuando hablas de dinero, cuando negocias, cuando pides, cuando decides, no lo que dices,
lo que eres en ese momento. Si quieres una relación profunda y tu estado interno es el de alguien que en el fondo cree que no es suficiente, que tiene que esforzarse más que los demás para ser amado, ese estado se filtra en cada interacción. Se nota en cómo cedes demasiado pronto, en cómo interpretas el silencio del otro como rechazo, en cómo eliges una y otra vez a personas que confirman exactamente lo que ya creías sobre ti. No es mala suerte, es coherencia interna. Si quieres dejar de repetir patrones y empezar a entender cómo cambiar de verdad, suscríbete ahora. Este canal es para quienes están listos. Volvamos al estado. Neville Goddard, uno de los pensadores más precisos del siglo pasado en este campo, hablaba de algo que llamaba asumir el estado del deseo cumplido. Y mucha gente interpreta eso como una técnica positiva, como decirse a uno mismo que ya tiene lo que quiere, como actuar alegre frente al espejo, como repetir afirmaciones. Eso no es asumir un estado, eso es decorar la superficie sin tocar el cimiento. Asumir un estado es algo mucho más exigente y mucho más real que eso. Es preguntarte, ¿cómo pienso cuando tengo lo que quiero? ¿Cómo me muevo? ¿Qué es lo que ya no me preocupa? ¿Qué doy por sentado? Y empezar a habitar ese lugar desde dentro, no como teatro, como convicción interna. Y esta parte puede incomodarte, porque lo que estoy describiendo requiere que dejes de esperar a que las circunstancias externas cambien para cambiar tú. Y eso va en contra de todo lo que te han enseñado. Te han enseñado que primero ocurre algo afuera y luego tú reaccionas. Primero consigues el trabajo y luego te sientes seguro. Primero encuentras la pareja y luego te sientes valioso. Primero tienes el dinero y luego te sientes libre. Esa es la lógica del patrón antiguo y es exactamente lo que lo perpetúa, porque mientras esperes a que algo externo te dé permiso para sentirte de otra manera, seguirás siendo el mismo. Y si eres el mismo, tomarás las mismas decisiones, tendrás las mismas conversaciones, atraerás las mismas situaciones y el ciclo continuará. El estado tiene que cambiar primero, antes de la evidencia, antes de la confirmación, antes de que alguien te diga que ya puedes. Eso es lo difícil, y por eso la mayoría no lo hace. Vamos a hablar de algo concreto ahora, porque la teoría sin ejemplos es fácil de escuchar y fácil de olvidar. Piensa en alguien que lleva años en situaciones económicas ajustadas, no necesariamente en crisis, pero siempre con la sensación de que el dinero es escaso, de que hay que controlarlo, de que nunca sobra. Esa persona, por lo general, tiene una relación muy concreta con el dinero. Cuando tiene algo, lo guarda con tensión. Cuando gasta, siente una pequeña punzada de culpa o miedo. Cuando piensa en ganar más, hay una voz interna que dice, sí, pero, seguida de alguna razón por la que no es posible, o no es para ella, o habrá que ver. Ahora esa persona escucha hablar de manifestación, de mentalidad de abundancia, y empieza a repetir afirmaciones. Soy próspero, el dinero fluye hacia mí. Las dice con determinación, las escribe, las pone en lugares visibles, y nada cambia. ¿Por qué? Porque el estado que está activo no es el de alguien próspero, es el de alguien que está intentando convencerse de que puede llegar a ser próspero. Y esa diferencia no es semántica, es funcional. El sistema nervioso no responde a las palabras, responde al estado real que hay debajo. Mientras las afirmaciones estén luchando contra el estado real, las afirmaciones pierden. ¿Qué haría falta entonces? No repetir frases distintas, cuestionar las creencias que forman el estado, preguntarse, ¿de dónde viene esta tensión alrededor del dinero? ¿Qué aprendí sobre el dinero cuando era pequeño? ¿Qué tipo de persona creo, en lo más profundo, que puede tener abundancia? ¿Soy yo ese tipo de persona en este momento? Y si la respuesta honesta es no, entonces el trabajo no es decirse que sí. El trabajo es entender qué haría falta cambiar en la manera de pensar, de decidir, de actuar, para que ese estado sí fuera real. Eso lleva tiempo, requiere honestidad. No es cómodo, pero es lo que funciona. Aquí es donde casi todos fallan, por segunda vez, porque hay dos tipos de personas
que llegan a este punto del entendimiento. Las primeras dicen, sí, entiendo, necesito cambiar mi estado interno. Y luego esperan sentir el estado antes de actuar desde él. Esperan que la confianza aparezca antes de hablar con confianza. Esperan sentirse seguros antes de tomar la decisión arriesgada. Esperan sentirse merecedores antes de pedir lo que quieren. Y la espera se convierte en otro patrón. Las segundas entienden algo distinto. Entienden que el estado no precede a la acción. El estado se forja en la acción. Que actuar como si ya fueras la persona que quieres ser no es un truco mental. Es el mecanismo real del cambio. No significa actuar de manera irresponsable. No significa ignorar la realidad. Significa que cuando tienes que tomar una decisión, te preguntas, ¿cómo tomaría esta decisión la versión de mí que ya ha resuelto esto? Y actúas desde ahí, una vez, luego otra, hasta que ese estado deja de ser esfuerzo y empieza a ser identidad. Hablemos de relaciones, porque aquí el patrón invisible es especialmente cruel. Hay personas que llevan años eligiendo relaciones que no les satisfacen del todo. Relaciones donde siempre están dando más de lo que reciben, o relaciones donde hay una distancia emocional que nunca termina de cerrarse, o relaciones que empiezan bien y luego se deterioran en exactamente el mismo punto, de exactamente la misma manera. Y estas personas se preguntan qué tienen de especial las personas que eligen, o qué hacen mal, o por qué el amor parece funcionar para otros y no para ellos. Pero la pregunta real, la que pocas veces se hace es, ¿qué creo que merezco? No lo que dices que crees, lo que realmente crees, lo que se nota en cómo toleras que te hablen, lo que se nota en cuánto tardas en poner un límite, lo que se nota en el tipo de señales que decides ignorar al principio de una relación porque no quieres estar solo o porque tienes miedo de que no haya nada mejor. El estado de alguien que en el fondo no se siente suficientemente valioso atrae situaciones que confirman esa falta de valor, no por castigo, por coherencia. Porque cuando tú no te valoras lo suficiente, envías señales sutiles que las personas que tampoco respetan los límites ajenos perciben perfectamente. Y hacia ellas te mueves, y ellas hacia ti. Escuchar no es suficiente. Si estás entendiendo esto, suscribirte es decidir que no vas a seguir igual. El trabajo en las relaciones, entonces, no empieza por encontrar a la persona correcta. Empieza por ser honesto contigo sobre qué nivel de trato estás aceptando y por qué. Por preguntarte si lo que llamas amor es a veces desesperación disfrazada. Por reconocer el momento en que cedes no porque quieras, sino porque tienes miedo de lo que pasa si no cedes. Ese reconocimiento, sin juicio, con claridad, es el primer paso hacia un estado diferente. Un estado en el que el amor no se mendiga. Un estado en el que elegir bien no es orgullo sino respeto propio. Y cuando ese estado cambia, las personas que se acercan también cambian, no por magia, porque tú empiezas a elegir diferente, porque lo que ya no toleras empieza a notarse antes y actúas antes, porque lo que buscas, sin que lo digas, se percibe distinto. Si esto te molesta, presta atención, porque hay algo que la gente hace con frecuencia cuando empieza a entender estos principios, y es usarlos para juzgarse, para decirse, entonces todo lo malo que me ha pasado es culpa mía, y eso es un error que paraliza. La responsabilidad que te estoy proponiendo no es culpa. La culpa mira atrás y te hunde. La responsabilidad mira adelante y te libera. Decir, yo he tenido un papel en los patrones que he repetido, no significa que hayas elegido conscientemente el dolor. Significa que tienes poder para cambiar la dirección desde ahora. Esa distinción importa mucho, porque si te quedas en la culpa, el patrón continúa. Solo añade una capa más de malestar. Y el malestar, lejos de motivarte, generalmente refuerza el estado antiguo. Confirma que algo va mal en ti, que eres el tipo de persona a quien le pasan estas cosas. Y el estado se consolida. La salida no es la culpa. La salida es la claridad seguida de decisión. Claridad sobre qué patrón has estado repitiendo.
Decisión sobre qué estado vas a empezar a habitar desde hoy, no desde mañana, no cuando tengas más información, no cuando estés más preparado, desde hoy. Hablemos de oportunidades, porque hay algo muy concreto que ocurre cuando el estado interno no está alineado con lo que uno dice que quiere. Hay personas que se quejan de que nunca llegan las oportunidades, y hay personas que tienen exactamente las mismas condiciones externas, y las oportunidades les llegan, o las crean, o las ven donde otros no las ven. La diferencia casi nunca es suerte. La diferencia es el estado desde el que se opera. Cuando operas desde un estado de escasez, de insuficiencia, de «esto no es para mí», tu atención se sintoniza con evidencia de esa realidad. Ves los obstáculos primero. Escuchas el no antes de que se diga. Anticipas el fracaso como forma de protegerte de la decepción, y esa anticipación, aunque te parezca prudente, te hace más pequeño, te hace hablar más bajo, te hace presentar tus ideas con disculpas, te hace aceptar menos de lo que vales, porque ya das por hecho que pedirlo todo sería demasiado atrevido. Cuando operas desde un estado de quien ya ha resuelto esto, de quien espera que las cosas funcionen no por ingenuidad sino por convicción interna, tu atención cambia. Empiezas a ver posibilidades que estaban ahí antes, pero no registrabas. Empiezas a tomar iniciativas que antes te parecían arriesgadas, porque ya no estás operando desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que tienes algo que ofrecer. No te estoy describiendo una ilusión, te estoy describiendo un mecanismo psicológico real. El estado desde el que actúas determina cómo actúas, y cómo actúas determina qué obtienes. Aquí es donde casi todos fallan por tercera vez, y es la más silenciosa de todas. Hay un hábito muy extendido que se llama reaccionar. Y no me refiero solo a reaccionar ante lo que te dicen o te hacen. Me refiero a reaccionar ante tus propios pensamientos, ante tus propias emociones, ante tus propias circunstancias internas. Cuando aparece un pensamiento de duda, reaccionas con miedo. Cuando aparece una emoción de tristeza, reaccionas con resistencia o con abandono. Cuando aparece una situación que confirma lo que temes, reaccionas reforzando la historia que ya tenías. Y cada reacción es un voto al estado antiguo, un sí a la versión de ti que no quieres seguir siendo. La alternativa no es reprimir, no es fingir que no sientes, es observar sin fundirte, es notar el pensamiento sin creer que eres ese pensamiento, es sentir la emoción sin convertirla en decisión, es ver la circunstancia sin dejar que dicte quién eres. Eso requiere práctica, requiere una forma de atención que la mayoría nunca ha entrenado, pero es posible, y es exactamente lo que distingue a quien cambia de quien solo entiende. Obsérvate, no desde el juicio sino desde la curiosidad. ¿Cuándo aparece ese estado de insuficiencia? ¿Qué lo activa? ¿Qué tipo de situaciones, de palabras, de silencios, de miradas lo despiertan? ¿Cuánto tiempo tardas en notar que ya estás en él? Cuanto antes lo notes, más espacio tienes para elegir cómo respondes. Y ese espacio, aunque al principio sea pequeño, es todo. Es donde empieza el cambio real. La autoestima es otro campo donde el patrón invisible opera con una eficiencia brutal. Hay personas que saben, de manera intelectual, que son capaces, que han demostrado cosas, que tienen logros reales, y sin embargo internamente hay una voz que siempre añade, pero no es suficiente, pero podría haberlo hecho mejor, pero ¿quién soy yo para pedir eso? Pero lo que dirán cuando fracasen. Esa voz no es honestidad, es el estado antiguo protegiéndose, porque el estado antiguo, aunque sea limitante, tiene una función, te protege de la decepción. Si nunca te permites esperar demasiado, nunca te decepcionas demasiado. Si nunca te permites sobresalir del todo, nunca tienes que mantener ese nivel. Si siempre te quedas un poco por debajo de tu propio techo, el techo nunca puede caerte encima. Esa lógica tiene sentido emocional, pero tiene un coste enorme. El coste es vivir en una versión reducida de ti mismo. Una versión que funciona, que cumple, que avanza, pero que siempre tiene la sensación de que hay algo más que podría ser y no está siendo.
Y esa sensación, con el tiempo, pesa. Se convierte en una especie de duelo silencioso por la vida que podría haber tenido si hubiera confiado más en sí misma. No tienes que esperar a sentirte completamente seguro para actuar desde la seguridad. No tienes que haber resuelto todos tus miedos para dejar de tomar decisiones desde el miedo. Puedes actuar desde el estado que quieres habitar antes de que ese estado sea completamente natural. Y a través de esa acción, ese estado se vuelve más real. No como mentira, como práctica. Si esto resuena contigo, si estás reconociendo en alguno de estos ejemplos algo que tú también has vivido, quiero que te quedes con una sola pregunta. Una pregunta que vale más que todas las afirmaciones del mundo. ¿Desde qué estado estoy tomando mis decisiones hoy? No las decisiones grandes, las pequeñas, las de cada día. ¿Cómo respondes cuando alguien te pide algo que no quieres hacer? ¿Cómo actúas cuando surge una posibilidad que te asusta? ¿Cómo hablas de ti mismo cuando nadie te ve? ¿Cómo piensas en el futuro cuando estás solo y en silencio? Ese es el estado real, no el que muestras, no el que describes en voz alta, el que opera en los márgenes de tu vida, en los momentos sin público. Y ese estado es el que determina qué sigue pasando. La buena noticia es que un estado no es permanente, no es una condena, no es tu personalidad de nacimiento, es un patrón. Y los patrones, cuando se identifican con claridad y se trabajan con honestidad, pueden cambiar. Pero ese cambio no ocurre por escuchar, no ocurre por entender, no ocurre por acumular más información. Ocurre cuando decides, en un momento concreto, actuar desde el estado que quieres tener en lugar del estado que has tenido. Cuando en lugar de reaccionar como siempre, haces una pausa. Cuando en lugar de confirmarte a ti mismo que las cosas son como siempre, te preguntas qué harías si creyeras que pueden ser distintas. Cuando en lugar de esperar a sentirte listo, actúas y dejas que la acción genere la certeza. Eso es lo que Goddard llamaba vivir desde el final, no como fantasía, como posición interna, como punto de partida, no de llegada. Y esa posición, mantenida con consistencia, con honestidad, con las caídas naturales que todo proceso real tiene, empieza a reorganizar todo lo demás. No de golpe, no de manera dramática, a veces de maneras tan sutiles que si no estás atento te las pierdes. Una conversación que va diferente, una decisión que tomas sin el miedo habitual, una oportunidad que ves porque ya no estás mirando solo hacia el suelo, y luego otra, hasta que un día te das cuenta de que el patrón que te trajo hasta aquí ya no es el patrón que está activo, de que algo ha cambiado. No afuera primero, adentro primero. Ese es el trabajo. No es fácil, no es rápido, no tiene atajos reales, pero es el único que produce un cambio que dura. No te vayas como siempre. Si quieres cambiar esto, quédate, suscríbete, porque lo que has escuchado hoy no es suficiente si solo lo escuchas. Necesitas volver. Necesitas seguir cuestionando el estado desde el que operas. Necesitas más contexto, más profundidad, más herramientas para este trabajo. Suscribirte no es un gesto, es una decisión. Es decirte a ti mismo que esta vez no te vas a olvidar de lo que has entendido, que vas a seguir avanzando, que no te vas a conformar con haber escuchado algo interesante y seguir igual mañana, porque lo que te ha traído hasta aquí tiene nombre, tiene lógica y tiene solución, pero esa solución requiere que sigas moviéndote. El patrón invisible que has repetido hasta hoy no te define, te ha definido hasta hoy. Esa distinción es pequeña en palabras y enorme en consecuencias. Desde este momento, sabes lo que antes no veías, y lo que se ve ya no puede actuar en la sombra de la misma manera. Ahora decide qué haces con eso.